Buena gente, bienvenido a otro episodio más de One Podcast. Esta vez tenemos el orgullo y el honor de poder hablar acerca de un tema totalmente nuevo en el podcast y es sobre la civilización maya, una civilización que sin duda alguna pues ha dejado muchos relatos, muchas historias, muchos aportes en cuanto al tema de las matemáticas, los jeroglíficos, los estudios astronómicos, la arquitectura y sin duda alguna pues son consideradas dentro de las civilizaciones más importantes y más enigmáticas a lo largo de la historia. En esta ocasión, pues me acompaña Paulina Tsunun, quien nos va a hablar acerca de muchos temas que tienen que ver con esto de la civilización maya, muchas curiosidades que tengo yo en lo personal y cabe mencionar también como introducción a este podcast que la civilización maya pues actualmente se encuentra ubicada en los países de América Central como ser Belice, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que es donde nuestra invitada pues es originaria. Así que le damos la bienvenida a Paulina Zunun. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, es un gusto poder compartir y pues poder también a través de estos medios poder hablar acerca de la cosmovisión maya, principalmente, ¿verdad? Que es el tema central sobre el cual vamos a platicar en esta oportunidad. Soy mujer maya quicheca chiquel del departamento de Totonicapán, hija de Ahijab, ¿verdad? Mis papás son Ahijab. Mi papá, que ya está en la otra dimensión, también desempeñó el rol de Ahijab en la comunidad. Mi mamá actualmente, pues, se encuentra viva, también ejerce como Ahij, ¿verdad? Entonces, soy hija de Ahijab. Actualmente yo también ejerzo como Ahijab. También me gusta mucho la participación política, ¿verdad? Entonces, son como dos aspectos importantes, pero hoy nos vamos a centrar sobre el tema de la cosmovisión. Excelente, pues muchas gracias por la oportunidad de poder entrevistarla. Y para poder dar inicio a esta conversación, también me gustaría como hablar acerca de esos niveles que existen dentro de la civilización maya, que tengo entendido que empezaba con el nivel de las personas que eran campesinas, luego serían los mercaderes, luego seguían los nobles, luego seguían el conjunto de sacerdotes y por último estaba el sumo sacerdote y arriba de toda esa pirámide pues ya estaba el Dios, ¿verdad? Pero para hablar acerca de todo eso que tiene que ver con los niveles, ¿usted en qué nivel de todos esos se encuentra? Porque no se le puede llamar una sacerdotisa maya, sino una contadora del tiempo, que en maya tiene otro nombre, ¿verdad? Pero no sé si puede hablarnos acerca de eso. Bueno, primero para empezar, quisiéramos tal vez hoy vamos como a hablar de lo que es la cosmovisión maya en la realidad, ¿verdad? Yo sé que eh, lejos de la parte académica, de toda la parte o de la historia que la academia nos ha como en algún momento vendido, ahora se habla de ciertas estructuras, de ciertas formas, pero cómo vimos nosotros actualmente como mayas, como pueblos mayas en Guatemala, la cosmovisión, los Ajijab, como usted bien lo decía, somos contadores y contadoras del tiempo. Aj, eso significa, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen, significa que es contador o contadora del tiempo, ¿verdad? Porque nosotras llevamos el conteo de los 20 días del calendario maya, o sea, los 20 días, los 20 nahuales, y que al multiplicarse con las tres energías son 260 días, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere básicamente. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar acerca de nuestra práctica real, de cómo está fuera de las suposiciones y pensamientos estructurados en la historia a través de la academia, porque a través de nuestra vivencia es otra realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros como ir actualmente dentro de la comunidad, tenemos un espacio de autoridad, pero sobre todo de servicio dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, nosotros en estos espacios lo que hacemos es apoyar a las diferentes necesidades pues de nuestros hermanos y hermanas que se acercan para pedir un consejo. Otro rol importante que se desempeña dentro de la comunidad como IHAP, básicamente es también el de ser
consejero, consejera. Se ejerce también un rol similar al de un psicólogo, ¿verdad? Dentro de, digamos, desde lo occidental, cuando uno necesita un consejo, necesita un espacio con quien platicar, ¿uno a dónde va? Con un psicólogo. Entonces, dentro de nuestras comunidades, una ejerce ese rol, ¿no? De aconsejar, también de apoyar a la persona para poder tener como esa iluminación, de tener sabiduría a la hora de la toma de decisiones en su vida, o va a depender de la situación por la que esté pasando la persona y de esa manera se va apoyándola para poder pues tomar una decisión correcta, ¿verdad? Entonces, eso específicamente es el rol que ejerce quienes en las comunidades somos ¿verdad? Entonces, es básicamente eso. Usted actualmente se considera una persona contadora del tiempo dentro de la cultura maya porque sus descendientes o sus familiares también lo fueron en su momento, ¿verdad? O sea, significa que no cualquiera puede llegar a tener este cargo. Bueno, efectivamente no es solamente porque venga de un linaje, sino que dentro de nuestra cosmovisión tenemos algo que le llamamos Chumilán, o sea, es el día que nacemos, es nuestra estrella, y le llamamos también dentro de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Nuestro Huachq'ij. El Huachq'ij significa el día en que nacimos. Entonces, bajo las energías del día en que nace un bebé, a partir de ahí se conoce cómo va a ser su vida, se conoce el nahual de su nacimiento y a partir de un análisis que hacen nuestros abuelos y abuelas contadoras del tiempo, se conoce cómo si este niño o niña trae el don de ser ahij, porque no solamente somos los ahijab, también están las compañeras y hermanas comadronas, están también nuestros compañeros y compañeras traumatólogos y traumatólogas, que tal vez coloquialmente les dicen hueseros y hueseras, ¿verdad? Pero sin embargo son compañeros y compañeras que traen el don de restaurar los huesos, ¿verdad? Porque también no es solamente una parte física, sino también energética que ellos trabajan. Tenemos también quienes realizan las sanaciones con plantas, tenemos quienes curan a los niños, a las niñas. Son diferentes dones, diferentes especialidades, si queremos verlo de esta manera, con la que hemos nacido todas y todos en este mundo, ¿verdad? Cada persona trae una misión y de eso se trata básicamente el Huachq'ij. ¿Qué dice mi Huachq'ij? ¿Hacia dónde va orientada mi vida? ¿Hacia dónde están mis energías? ¿Cómo van a sanar? ¿Cómo van a apoyar la existencia de otros seres durante mi vida? Y sobre los tipos de ceremonias, en lo personal, pues he visto, ¿verdad? Las ceremonias que hacen, que dependiendo del nahual, tengo entendido, existe esta ceremonia donde se reúnen varios elementos, ¿verdad? Se coloca en un lugar, se ponen candelas, se ponen algunos objetos. No sé si me podría explicar o contar de qué forma se realiza esto y tengo entendido que es sobre lo mismo que estamos hablando, sobre la cosmovisión, ¿verdad? Y sobre la parte de las energías. Efectivamente, bueno, las ceremonias se realizan ante cada nahual, ¿verdad? Y va a depender bastante de qué intenciones tengamos. Siempre lo hacemos bajo las intenciones del agradecimiento, de pedir y agradecer por nuestra existencia, por todo lo que tenemos, ¿verdad? Y también pedir para que sigamos teniendo armonía, que sigamos teniendo también buena salud, ¿verdad? En las ceremonias utilizamos básicamente las candelas, ¿verdad? Las velas son velas delgadas. Utilizamos también el pom, el copal, que son hechos de resinas de árboles, ¿verdad? Son elaborados de manera artesanal. Utilizamos inciensos, utilizamos flores,
utilizamos panela, utilizamos ocote, utilizamos miel, utilizamos ajonjolín. Eso depende, como lo decía, ¿verdad? De las necesidades que tengamos. Entonces, así es como vamos a utilizar nuestros materiales. Y estas ceremonias, ¿verdad? Son nuestro toj, le llamamos nosotros, ¿verdad? Es el elemento del fuego. Es una forma de conectar con el universo, de conectar con el nahual del día, de conectar con nuestras energías a través del sagrado fuego, que es un diálogo con nuestros abuelos y abuelas y con el corazón del cielo, el corazón de la tierra y con los cuatro ejes cósmicos del universo. Y también es necesario tener en cuenta eso del término ritual, porque se puede considerar también un poco ofensivo muchas veces en otros grupos étnicos, en otras culturas, tal vez sí se utilizaban los rituales, aunque el término ritual al final de cuentas, pues es una palabra que significa una ceremonia o viene siendo como un evento donde se va a realizar ciertas acciones que van a llevar a un objetivo. Pero en el caso de la civilización maya o en el caso de esta ceremonia que se realiza, también se hace con ese objetivo, ¿verdad? De poder sanar de enfermedades o sanar a las personas a través de las mismas energías, porque tengo entendido que incluso en los saludos, en el saludo maya, estaba leyendo en un artículo que cuando uno le pregunta a la otra persona, ¿cómo estás? Esa persona le responde a uno, estoy bien, pero gracias a ti, o sea, porque tú no me estás haciendo daño. Entonces es como una forma de tomar en cuenta esa energía, porque normalmente uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Bien, o bien, gracias a Dios. Pero en la civilización, en la cultura maya, se toma en cuenta esas cosas de que son energías que uno transmite y por el hecho de no hacerle daño a nadie, pues desde ese momento uno tiene que estar agradecido con esa persona, ¿verdad? Pero en el caso de esta ceremonia que se realiza, ¿con qué otro objetivo se puede realizar? Va a depender de la intención que usted tenga en su corazón. Usted bien lo dijo. La parte energética es tan, pero tan imprescindible, tan importante, esencial en nuestra vida, en nuestra existencia, porque es lo que nosotras y nosotros somos. Cuando nosotros hablamos y decimos, por ejemplo, de que la otra persona, y eso en nuestra cosmovisión lo tenemos bien claro que la otra persona es mi yo y yo soy la otra persona, ¿verdad? Entonces la reciprocidad es un valor tan importante dentro de la cosmovisión maya. Y sí hay diferentes ceremonias, hay ceremonias de sanación, hay ceremonias de agradecimiento y son diferentes las intenciones con las cuales se realizan las ceremonias, Y ¿verdad? Entonces eso tengo va a también, depender de los casos. ajá, estaba leyendo sobre estas piedras o cuarzos que se utilizan, que muchas de ellas pues tienen energía, ¿verdad? Pero ¿cuál entonces sería esa función que realizan ciertas piedras o ciertos objetos que ustedes utilizan? Más que todo por el cuidado que se debería de tener entonces, ¿verdad? Porque en la actualidad existen muchas réplicas o existen muchos objetos que tal vez no lo sabemos utilizar bien. Efectivamente, bueno, eso va a depender bastante de las personas, de la conexión que tengan con las piedras, con los cuarzos. También es importante conocer cuál es la función, cuál es la energía que tienen las piedras. Por ejemplo, la obsidiana, que es una piedra que nosotras en algún momento lo utilizamos mucho porque es representante o es la piedra del Tijash, básicamente, y el Tijash es un nahual que sana, es un nahual que limpia. Entonces, pero también es un nahual que representa el doble filo, ¿verdad? Entonces, la obsidiana es una piedra que nos protege de las enfermedades, que ayuda a cortar también las energías negativas. Entonces, es importante conocer sobre cada una de las energías de las piedras, ¿verdad? Porque no es solamente de colocarse los cuarzos, hay cuarzos rosa, algunos cuarzos que nos ayudan a mantener el equilibrio de nuestra energía, otros que limpian nuestra energía, ¿verdad? Entonces es importante conocer estas funciones, pero va a depender mucho de cada persona, ¿verdad? No le puedo decir que, bueno,
se puede utilizar para todas las personas una piedra, no tiene que ser dependiendo de las necesidades y de la situación de cada uno. Y sobre el tipo de formación o entrenamiento que requiere convertirse en una contadora del tiempo maya, en el caso suyo, ¿cuál podría ser? Bueno, es un proceso. Es un proceso y es una decisión que tiene que nacer de lo más profundo del ser. Tiene que ser un sentir básicamente de decidir, bueno, yo voy a ser contadora del tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una historia que no es muy diferente a la que han vivido muchas mujeres y hombres mayas en Guatemala, que como resultado del racismo estructural en Guatemala, de todo lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas, en su momento, por ejemplo, yo de niña, yo tenía como pena de decir que mi papá era ir, porque entonces, como todo era satanizado, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, en los años 90, 80, creo que no era muy fácil para nosotros en ese entonces como niños aceptar nuestras raíces, ¿verdad? Y también no era solo por nosotros, sino era por el tema de la discriminación y del racismo que vivieron nuestros papás. Entonces, por ejemplo, mi papá decía, ustedes no van a aprender a hablar quiché porque yo no quiero que vayan a sufrir en la escuela, yo no quiero que los discriminen. Entonces, a raíz de toda esa discriminación, a mí me costaba mucho poder decir públicamente que mi papá era ir, porque entonces también en la escuela me decían, ah, tu papá hace brujería, tu papá es un brujo, ta, ta, ta. Entonces, todas esas discriminaciones, todas esas ofensas que uno recibía en la escuela, entonces no era muy fácil asimilarlo, uno siendo uno niño, ¿no? Entonces, en este proceso en el cual yo me reencuentro conmigo misma, porque eso es realmente un reencuentro con uno mismo, al acercarme más a la cosmovisión, entonces empieza a nacer dentro de mí esa decisión de convertirme en contadora del tiempo. Por supuesto que ser contador y contadora del tiempo es una herencia ancestral porque esta pasa de generación en generación y uno va aprendiendo con los abuelos, con las abuelas, con las tías, con básicamente con quienes están. Nosotros les decimos maestros o maestras, ¿verdad? Porque son personas que son las elegidas energéticamente para poder guiar nuestro camino. Y Es un proceso que va a depender, ajá. el término contadora de tiempo, ¿qué significa en resumida cuenta? ¿Qué significa contador y contadora del tiempo? Básicamente su nombre lo dice. Nosotros contamos y vamos el conteo de nuestros días, de los 20 días del calendario maya, ¿verdad? De los 20 nahuales y de las 13 energías y contamos los 260 días, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, por eso nos dicen contadores y contadoras del tiempo, ¿verdad? Porque también ser contador y contadora del tiempo no es solamente hacer ceremonias, requiere también de mucha entrega espiritual, si lo queremos ver así, ¿verdad? De mucha entrega espiritual, de mucha sabiduría. También es una ciencia porque se hace un conteo, un análisis. La vida de las personas se analiza a través de su nahual, a través de su nahual de engendración, su nahual del futuro, sus nahuales auxiliares y de otros nahuales auxiliares que en total resultan siendo 9 y se hace un conteo, un análisis matemático sobre la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, por eso también ser contador y contadora del tiempo requiere una preparación de 20 ceremonias, uno por cada nahual, y de allí va a depender de las instrucciones que dé el maestro o maestra para la formación de la persona. Pero no solo son las ceremonias, es toda una preparación general que una va a llevar porque significa también analizar, poder mejorar no solo como persona, sino alcanzar una sabiduría, alcanzar
también bastante nivel de energía, de equilibrio del ser, ¿verdad? Eso es importante porque no podemos nosotros apoyar otras vidas si no nos apoyamos a nosotros mismos y nosotros mismos. Entonces, de eso se requiere, ¿verdad? Se requiere también escuchar toda la sabiduría de los abuelos y abuelas, de quienes ya tienen mucho más tiempo, mucho más camino, le llamamos nosotros, ¿verdad? Es decir, los que están antes que nosotras y nosotros tienen mucha sabiduría sobre la vida, sobre la existencia. Entonces hay que escucharlos y hay que aprender de ellos para poder ejercer, para poder crecer y poder apoyar, ¿verdad? Entonces, por eso es ancestral, por eso es energético y es sagrado para nosotros el proceso y sobre todo el ejercer como hija. Como parte de la cultura maya existen 21 idiomas, eh, pero para ser contadora del tiempo se necesita saber uno de estos específicamente o no. Bueno, actualmente, como algunos abuelos y abuelas hablan castellano, por ejemplo, yo conozco algunos casos también de algunos hijab que no son de origen maya, por ejemplo, pero han decidido tomar su camino, porque todos los seres humanos aquí, la cosmovisión no excluye a nadie, ¿verdad? A nadie, o sea, no es exclusivamente de los pueblos mayas. Hay muchas personas que han conocido profundamente la cosmovisión, que han tomado también su responsabilidad energética, su misión en esta vida, y algunos también se han asumido su, su don de ser ají o de ser comadrona. Por ejemplo, conozco a una amiga que es extranjera, pero acá en Guatemala estudió para ser comadrona. Entonces ella conoce todo el proceso, cómo las mujeres comadronas en Guatemala, cómo las hermanas ejercen, ¿verdad? Y ella también lo ejerce con las comunidades mayas acá en Guatemala. Entonces, no es exclusivo también, ¿verdad? Es para quien quiera conocer, es para quien quiera abrir su corazón y su energía para poder implementar, pero sobre todo es importante estar acá, conocer la sabiduría de las abuelas, de los abuelos, para poderlo implementar, para ponerlo al servicio de las y de los demás, porque ese es el fin de asumir una misión como aquejada, como comadrona, como traumatólogo, traumatóloga, como curandero, curandera, ¿verdad? Guan.